Entonces yo quiero hablar acerca de Pedro. Este tercer tema decidí llamarlo la barca de las promesas rotas. La barca de las promesas rotas, y quiero continuar hablando de Pedro. Y este escenario de Pedro se centra 3 años después de que fue llamado. Quiero recordarles que Pedro fue llamado, dejó la barca. No sé si recuerdan el primer domingo que hablé de esto. Echó la red, toda la noche habían estado pescando y no habían logrado conseguir nada. Jesús le dijo: tira la red, y le dijo: en tu nombre voy a intentar. Entonces, y alcanzaron una gran cantidad de peces. Después vino a la orilla, dejó la red, dejó los peces y se marchó con Jesús al llamado que él tenía para su vida. Ya pasó desde ese momento un gran tramo de Pedro viendo milagros. Yo no sé si usted se imagina tener una vida como la de Pedro. Levantarse un día y así como: ¿qué voy a ver hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Uy, ¿cómo va a estar esto? Pedro pudo ver enfermos ser sanados. Pedro vio ciegos que comenzaron a ver. Pedro pudo presenciar cómo los sordos escuchaban. Pedro pudo presenciar cómo los muertos resucitaban. Pero vio grandes cosas. Y después también les predicaba el domingo pasado, Pedro incluso tuvo la oportunidad de caminar sobre el mar. Qué loco, ¿verdad? Entonces uno dice: Pedro, lo que le espera a Pedro solo son cosas grandes. En una plática Jesús le dijo: Pedro, te he elegido y te doy las llaves, le dijo. Te entrego las llaves del reino. En otras palabras le dice: te doy una autoridad que no esperabas y te elijo a ti, el que menos esperaban. A ese Jesús eligió y le dio algunas experiencias que nadie imaginaba. Así que ahí está Pedro. Pero igual que nosotros, Pedro un día se enfrenta a un día poco común. ¿Cuántos han tenido alguna vez un día para el olvido? Un día que no quieren volver a recordar porque ese día les fue, decimos nosotros aquí, de la patada. ¿Cuántos tienen un día así que quisieran borrar del calendario? Bueno, a Pedro le pasó algo así y tuvo un día para olvidarlo, un día para el olvido. Quiero situarlos en el contexto. Jesús está próximo a unas horas de ser crucificado. Pero hasta este momento Pedro no acepta la idea o el hecho de que su maestro, de que el rey va a morir. Es algo que no lo acepta. Así que ahí está Pedro. Jesús tiene la última cena con ellos, se va al monte de los Olivos a orar. Y en ese momento le dice: todos ustedes, le dice a sus discípulos, todos ustedes me van a dejar. Todos ustedes me van a abandonar. Qué raro, ¿verdad? Alguien que le dice, alguien que trae el equipo para que esté unido. ¿Sí se imagina, verdad? Que uno siempre está diciéndole al equipo: estemos unidos, estemos en uno solo. Pero que una noche le diga: todos ustedes me van a abandonar. Y en ese instante Pedro dice: jamás, yo no. Me imagino que empieza a hacer introspectiva y dice: no, yo no. Así que mire lo que dice Pedro capítulo 26 versículo 33. Ayúdenme con los bebés, por favor. Allá les voy a pedir, no tendría que decirles, pero de verdad les voy a agradecer. Versículo 33 dice: Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: ay, Pedrito, te voy a decir la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, antes del amanecer, me negarás 3 veces que me conoces. Y dijo Pedro: no, insistió Pedro, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos también juraron lo mismo. Yo quiero que usted vea varias cosas. En primer lugar, vea a un hombre que está apasionado.
Yo creo que todos amamos lo que hacemos en cierta manera, pero los que estamos dispuestos a morir por una causa, esas son gente apasionada. Yo creo que todos van al trabajo, todos van a la iglesia, pero en el momento en que tuviéramos que poner la vida, ahí se vería quiénes son apasionados realmente. Yo no sé si a usted le dijeran, si a partir de ahora usted va a la iglesia y si a partir de ahora vamos a matar a los que van a la iglesia, no hubiera ni uno aquí. Si a partir de ahora le dijeran, vamos a matar a los que van a trabajar a esa empresa, se cambia, pues se va. Pero Pedro dice, así me toque morir, yo no te abandonaré. Jesús, qué apasionado Pedro. Claro, yo digo, una persona que había tenido el recorrido que Pedro tuvo, una persona que había visto las cosas de Pedro, era una persona que estaba convencida. Pedro sabía que tenía la vida eterna. Le dijo Jesús, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro estaba convencido de que la vida estaba en Cristo. Aunque su cuerpo muriera, la vida estaba en Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Así que Pedro dice, no, Señor, aunque todos te abandonen, aunque se vaya Isaac, aunque se vaya Kevin, aunque se vaya Luis, aunque se vaya Eric, yo no te abandonaré, yo estaré aquí. Y le dice Jesús, no, papá, mírame a los ojos, me vas a fallar. Y Pedro dice, no, Señor, no, aunque me toque dar la vida, voy a darla. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que amanezca, ya me vas a haber negado 3 veces. ¿Y sabe qué? Cabal, así sucedió. De un momento a otro, esa pasión de Pedro se esfumó. De un momento a otro, esa convicción de Pedro se fue, desapareció. Así que justo cuando Jesús se lo habían llevado, le preguntaron a Pedro. Pedro dice la palabra que él andaba de lejos. Y la gente preguntó, miren, ese muchacho que anda ahí es de los que andaba con Jesús. Y él dijo, no. Y negó a Jesús 3 veces. Eso era una cuestión de honorabilidad. Y Pedro negó a su maestro. Pero escúcheme bien esto. ¿Cómo alguien que está a punto de dar la vida se avergüenza? ¿Cómo alguien se avergüenza de algo por lo que hace algunas horas estaba a punto de dar la vida? ¿Cómo cambia alguien? ¿Cómo cambian las circunstancias para alguien que está tan apasionado y de un momento a otro ya no lo está? ¿Qué pasa ahí? Y es que la verdad es que todos tenemos debilidades. La palabra de Dios dice que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Yo le hago una invitación. Nunca hable con soberbia acerca de lo que usted sabe. Nunca hable, mire, por favor. Nunca hable con soberbia, incluso acerca de la pasión que usted tiene por Jesús. Es decir, una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es hablar de la pasión que yo le tengo a Jesús. Son dos cosas bien distintas. Yo puedo hablar apasionadamente de Jesús o testificar de mi pasión por Jesús. Pedro estaba hablando de su pasión por Jesús, pero de un momento a otro Pedro cambió. Y es que el asunto que tenemos que darnos cuenta que todos tenemos debilidades. No importa que usted esté en Cristo y no importa los años que tenga, todos mientras estemos en este cuerpo mortal vamos a tener algún tipo de debilidades. Usted debe de conocer cuáles son sus debilidades. Y usted debe de huir de aquello a lo que sus debilidades lo pueden hacer caer. Sin embargo, a pesar de las cosas que nosotros conocemos, también hay lados de nosotros mismos que no conocemos. También hay cosas ocultas en nuestro corazón que ni nosotros conocemos y que solo Dios las conoce. Y son cosas que saltan, son cosas que afloran, son cosas que se asoman
solo cuando reaccionamos a alguna situación que no nos esperábamos. La gente sabe cómo reaccionar, la gente sabe cómo reaccionar a las cosas que sí tiene programadas. Pero cuando hay algo que no tenemos programado, esas cosas sacan de nosotros las cosas que nosotros no creíamos. ¿Cuántas veces usted dijo cosas, barbaridades que usted nunca pensó decir? ¿Cuántas veces usted cayó en cosas que nunca pensó hacer? Pero que en algún momento usted llegó ahí y usted dijo, yo nunca pensé llegar a esto. Claro, había algo oculto en el corazón que lo llevó ahí que ni usted mismo sabía. Y ese es el problema. Pedro tenía algo en su corazón que él no conocía. Él pensaba, no, yo no soy de los que niegan a Cristo. Yo no soy de los que retroceden, dijo Pedro. Dice, aunque todos fallen. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro? Yo creo que los demás pueden fallar, pero yo no. Eso está bien para el hermano que es nuevo. Eso está bien para el hermano que no pasó el discipulado. Eso está bien para el que es joven. Pero yo, no, yo no soy de los que caen. Yo jamás me vería en esa situación. Eso dijo Pedro. Y yo no sé cuántos cristianos hay muy viejos de ser cristianos que pueden hablar como Pedro y decir, no, eso es para aquellos. No, mire, yo estoy cimentado en la roca fuerte, en la roca firme. Ay. Pedro estaba dispuesto a morir y unas horas después negó a Jesús. Todos reaccionamos en situaciones diferentes, inesperadas. Todos tenemos un límite que decidimos nunca cruzar hasta que lo cruzamos. Y la pregunta que quiero hacer hoy yo para que podamos sacarle un poquito a esto es, ¿cómo llegamos a avergonzarnos de algo por lo que estábamos dispuestos a morir? Y hay tres cosas que quiero mencionarles. La primera es cuando caemos en una rutina. Cuando caemos en una rutina, ese es el camino para empezar a avergonzarnos de aquello por lo que estábamos dispuestos a morir. La rutina mata nuestra pasión por Dios. La rutina mata nuestra pasión por cualquier cosa que hagamos. Yo he estado en bodas geniales donde se respira amor, gozo, felicidad, donde los corazoncitos, donde las burbujas salen, el ambiente así. La gente se juran amor eterno, una pasión increíble y dice, te amaré por toda la vida, por siempre. Pero la rutina los cansó. Y aquella persona por la que hicieron incluso hasta ridiculeces. ¿Cuántos salieron con alguna pancarta alguna vez? ¿Y cuántos hicieron cosas que jamás pensaron que las iban a hacer? Eso de en medio de la gente yo hincarme y cantar una cancioncita, jamás lo haría. Pero el día que se apasionó, el día que se enamoró, sí las hizo. Cuando estamos apasionados decimos y hacemos cosas, pero cuando la rutina llega, todo aquello que habíamos dicho que íbamos a hacer o que no íbamos a hacer, esas cosas pueden cambiar. Por eso usted y yo necesitamos combatir la rutina en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones. Hermano, si usted está casado, rompa la rutina. Le digo de nuevo, rompa la rutina. ¿Hace cuánto que no salen a un lugar, que siempre van a comer al mismo lugar, que siempre hacen las mismas cosas? Rompa la rutina. Papá, mamá que está aquí, hagan algo diferente con sus hijos. Desvélense una noche. Cambien el menú de los domingos. Rompa la rutina. Hagamos algo diferente. Por eso esto está aquí, porque queremos cambiar la rutina. Porque los 19 años tienen que ser mejor que los 18. Los 20 años tienen que ser mejor que los 19. Cuando caemos en la rutina, dejamos de hacer las cosas importantes y no las valoramos. ¿Cómo puedo decir yo que Pedro había caído en una rutina? Porque mire esto. Dice la palabra, dice la Biblia, que Jesús estaba en el monte de los olivos a unas horas de ser sacrificado.
Y dice que él allí estaba orando. Y ya él estaba en una situación, en una condición de agonía por el pecado que estaba cargando, los suyos y los míos. Y dice que mientras oraba, su sudor eran como gotas de sangre. Literalmente Jesús estaba agonizando. Yo no sé cuánto les ha tocado estar con algún familiar en el hospital. Yo no sé si hay alguien que le ha tocado estar con algún familiar en el hospital, cuidar a alguien en alguna emergencia. Y entonces yo he visto gente que no duerme, que andan con ojeras increíbles porque les tocó cuidar a alguien que estaba en una condición difícil. Nadie se duerme con alguien que está en una situación delicada hasta que el cansancio es tanto que se duerme. Yo he visto mamás que roncaban increíble, pero apenas tuvieron un bebé. Mujeres que roncaban increíble, apenas tuvieron un bebé y se les enfermó, jamás volvieron a dormir igual. ¿No es cierto? Jamás volvieron a dormir igual. Mi esposa es increíble. No volvió a dormir igual jamás desde que tuvimos nuestros hijos. Es increíble lo que podemos hacer por la pasión, por el amor que tenemos por alguien, ¿no es cierto? Pero eso puede cambiar cuando entramos en una rutina y nos cansamos. ¿Usted se imagina a Jesús en el Monte de los Olivos orando en una literal agonía? ¿Cómo hubiesen estado sus discípulos con alguien al lado, con alguien por quien estaban apasionados y que estaba en agonía? ¿Cómo hubieran estado sus discípulos? Hubieran estado con él ahí. Pero dice la palabra que ellos estaban, y Jesús les reclamó y le dijo, cuando los vino a ver, dice que todos estaban dormidos, y les dijo, ni siquiera se pudieron quedar despiertos una hora. Cuando alguien se duerme y no espera ni siquiera una hora con aquel que es su maestro, con aquel que está apasionado, es que cayó en rutina y cayó en cansancio. Entonces están, pero están dormidos, así como hay 2 que 3 ahorita que están, pero están dormidos. Amén. Sí, esos que dicen amén. ¿Cuántos están dormidos? Amén. Ahí está, siempre hay uno. Pedro había caído en la rutina probablemente, y por eso ni siquiera pudo orar con Jesús. Cuando la rutina te llega tanto que piensas que por estar cerca del ambiente de Jesús ya no es necesario orar, entonces caímos en la rutina. Es que mira, hermano, como yo paso tantas horas en la iglesia porque sirvo ahí, ya estoy en el ambiente de gloria. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado eso? No, porque como mis papás son cristianos y ellos escuchan música cristiana todo el día, entonces, ¿a quién no le ha pasado que dejó de orar? Pedro dejó de orar en el peor momento para dejar de orar. Así que uno que estaba apasionado dejó de orar. Y aquel que dejó de orar probablemente le pase como a Pedro. Número 2, dice que Pedro estaba de lejos. Que Pedro, cuando se llevaron a Jesús, Pedro iba de lejos. Primero perdió la comunión y después comenzó a ir de lejos. Pedro falló, Pedro negó a Jesús porque cayó en la rutina y porque comenzó a andar de lejos. Yo he visto los resultados de andar de lejos. Yo vi a la gente que estuvo allí en el mero fuego y que poco a poco comenzaron a quedarse atrás. Comenzaron a quedarse atrás. ¿Usted no se ha fijado en eso? Cuando tenemos identidad, cuando estamos bien y nos van a tomar una foto, vénganse ustedes tres, corran. Nos vamos a tomar una foto. Cuando la gente tiene identidad, ¿sabe qué hace? Nos van a tomar una foto y la gente dice, ¿quiere salir dónde? Enfrente. Cuando la gente no tiene identidad, foto, Char. Cuando la gente no tiene identidad, hace esto.
tómenla. Y nos quedamos atrás. Así he visto mucha gente que comienza a quedarse atrás. Y dice, no, solo hoy es que ando cansado. No, es solo hoy es que ando cansado. No, es solo hoy es que ando cansado. No, es que esto no me gustó. No, es que esto no me pareció. Y poco a poco, los que estaban apasionados, los que estuvieron apasionados, los que estuvieron en el fuego, comienza a perder el fuego. Gracias, jóvenes. Hace unas horas estaba al lado de Jesús, pero ahora va de lejos. Pregunto, ¿habrá alguien que ya esté dando pasos de lejos? Número 3. Otra de las cosas por las que creo que nos avergonzamos de algo por lo que estábamos dispuestos a morir es esto. Cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Y este punto creo que es el más sensible de todos. Pedro esperaba probablemente de que trajeran una corona y que Jesús fuera el rey, que quitaran al emperador. ¿Verdad que eso es lo que esperaban? Que quitaran al emperador y que Jesús se sentara en el trono y que él iba a ser el rey. Entonces, eso era lo que esperaba la gente. Eso era lo que esperaba. A pesar de que Jesús les había dicho, yo tengo una morada celestial, yo voy a morir, es necesario que yo vaya a la muerte. Pedro nunca lo entendió porque no era lo que se esperaba. Así que cuando Pedro mira a su maestro que va arrestado, que va enchachado, que lo van escupiendo y que lo llevan a ser enjuiciado y que muy probablemente va a morir en unas horas, a Pedro se le derrumba la vida. Usted se imagina, Pedro dejó todo. Pedro dejó todo, se enfrentó a la esposa, a darle explicaciones a su esposa por haber dejado la barca que trabajaba, por haber dejado las redes. Se enfrentó a todo. Y después, por quien se apasiona, lo mira que lo llevan a matar. A Pedro se le derrumbó. Era algo que él no esperaba. Las cosas no salieron como él las tenía proyectadas. Probablemente Pedro decía, Jesús solo tenía 33 años. ¿Cómo morir tan joven? No tenía que morir, no tiene que morir. ¿Cómo es posible? Esto también nos pasa cuando nosotros perdemos un ser querido. No era tiempo. Lo necesitaba más. A Pedro le pasó. A Pedro le pasó. Cuando no aceptamos un suceso o una tragedia, nos pasa que nos podemos llegar a avergonzar de algo por lo que estábamos dispuestos a morir. Cuando llega una tragedia, cuando llega una condición médica que no esperábamos. Y he visto mucha gente retroceder. Y he visto mucha gente que daba la cara y que tenían el fuego, pero cuando las cosas no salieron como esperaban, se empezaron a ir de lejos. Se empezaron a ir de lejos. Pedro iba de lejos, pero cada vez que iba de lejos, entre más pasos daba para alejarse, más cercano estaba para fallar. Cuando llegó el momento de que le preguntaron, Pedro, ese muchacho que está ahí es de los discípulos de Jesús, y él lo negó rotundamente. Así que Pedro pasó por un momento de negar a Jesús y ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera se dio cuenta, porque cuando caemos en esta condición, fallamos y ni siquiera nos damos cuenta, se vuelve familiar el pecado. Nuestros errores se vuelven normales. ¿Cuánta gente comenzó saltando los límites y decían, no pasó nada? Y saltan otro límite y dicen, no, tampoco me pasó nada. Nadie que cae de la noche a la mañana. Nadie que cae de la noche a la mañana. Todos los que fallamos, todos los que caemos de a poco, un paso a la vez. Pedro fue un paso a la vez. Se quedó de lejos y dijeron, él. Y dijo, no, yo no. Y negó a su maestro. Un paso a la vez. Así que
Ni siquiera se daba cuenta. Cuando era la madrugada y escuchó el sonido, algunos dicen que era el cambio de guardia. Yo quiero creer hoy, voy a usar esta interpretación, que cuando se escuchó el sonido del canto del gallo, dice la palabra que Pedro se conmovió dentro de sí. Y dice que se recordó de las palabras de Jesús que le dijo: vas a llorar, vas a negarme. Y dice que Pedro entonces lloró amargamente porque el canto del gallo le conmovió, abrió sus ojos, quitó la venda y le hizo saber que había fallado. Pedro había fallado. El canto del gallo despertó en Pedro esa convicción de su pecado. Hay veces que necesitamos algo que nos mueva, que nos estremezca para entender hasta dónde hemos llegado. Eso le había pasado a Pedro, y dice que Pedro comenzó a llorar desconsoladamente, comenzó a llorar amargamente porque se dio cuenta que hizo todo lo contrario a lo que él había dicho un día. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación, haciendo todo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Tengamos cuidado cuando predicamos. Tengamos cuidado cuando hablamos de lo que nunca vamos a hacer. Porque Pedro de un momento a otro se encontró haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer. Yo creo que necesitamos humildad por eso. No importa cuánto busquemos el rostro de Dios, necesitamos humildad para hablar de nuestra relación con Dios. Nunca se jacte de cuánto ora. Nunca se jacte de cuánto usted escucha la voz de Dios. Nunca se jacte, porque qué feo llegar a la condición de Pedro. Jamás te negaré, nunca te dejaré. Si es posible, hasta moriría por ti. Pero en menos de algunas 6 horas, Pedro había negado a su maestro. A Jesús lo llevaron, lo crucificaron, y Pedro ahora quedó con el dolor de haber perdido a su maestro, a quien amaba, pero también con el dolor de haberle fallado a su maestro. Yo no sé a cuántos ya la vida les tocó la puerta con la muerte de un ser querido, con el que hubieran querido arreglar algunas cosas antes de que se fuera. No sé cuántos de los que están aquí, porque es una situación común para todos los que somos humanos. La muerte va a tocar a la puerta de nosotros y también de los que amamos, a todos en algún momento. Y no sé cuántos de los que están aquí les ha tocado la puerta y se han quedado con la sensación de que tuvieron que haber arreglado algo. Por eso escúcheme, si usted tiene que arreglar algo con alguien, hágalo ya. Hágalo pronto, porque después de ese momento ya no hay vuelta atrás. Lo que usted quiera hacer o lo que quiso hacer ya no se puede hacer. Dele un abrazo a sus padres. Dele un abrazo a sus hijos. Busque a ese amigo, busque a esa amiga. Dígale te amo, dígale te quiero. Dele un abrazo, bendiga a esa persona. Hágalo ya. Pedro se había quedado con ese dolor de haberle fallado a su maestro en el último momento y cuando más lo necesitaba. Pedro había fallado. Así que Pedro se fue desconsolado. Yo me imagino que Pedro entró en un momento de depresión y se alejó de todo. Dejó todo. Dejó la comisión que Jesús le había dado. Todo se lo había derrumbado, todo se había caído. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos cuando las cosas no salen como queríamos? ¿A dónde vamos? Todos tenemos un lugar, todos buscamos un refugio cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Y Pedro también, no es la excepción, tuvo un lugar a donde irse. Así que Pedro dice la palabra en Juan capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro dijo,
¿Qué dijo? Me voy a pescar. Nosotros también vamos, le dijeron los demás discípulos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron no pescaron nada en toda la noche. Así que yo quiero que mire a Pedro en un episodio de frustración, yendo otra vez al lugar del que Jesús lo había sacado. Si recuerdan el primer domingo que hablaba, que enseñaba, les recordaba lo que dice la palabra de que Pedro estaba allí toda una noche y no había podido pescar nada, y Jesús lo llamó. Pedro dejó su barca, dejó las redes y siguió a Jesús y dijo: esta va a ser mi vida ahora. Este es mi destino, esta es mi ruta, esto es lo que voy a hacer. Pero cuando las cosas no salieron como él pensaba, regresó al lugar que había jurado nunca volver, al lugar que había jurado nunca regresar. Allí se regresó y se subió a la barca y volvió a subir a la barca que había dejado a un lado. Todos hemos llegado a esa barca que habíamos jurado nunca regresar. Todos en algún momento nos hemos subido en esa barca que habíamos jurado nunca regresar. Todos hemos estado ahí en algún momento. Pero también creo que hay muchos que se quedaron ahí hoy y que hoy permanecen allí, en la barca que habían jurado nunca regresar. Yo sé que aquí hay mucha gente que Dios llamó. Yo sé que aquí hay gente que se encontró con Jesús. Yo sé que hay gente que tuvo una experiencia con Cristo. Su vida cambió y en el momento en que algo no salió como esperaban, regresaron a la barca que habían dejado antes. Pero hay una buena noticia, y es que Jesús sabía dónde encontrar a Pedro, porque quiero decirles que Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó. Para Pedro Jesús había muerto nada más, pero Jesús había resucitado y él sabía en dónde encontrar a Pedro. Y quiero decirte algo: cuando las cosas no te salieron tan bien y te fuiste de regreso a la barca de la que Jesús te había sacado, yo quiero que sepas que Jesús ya sabe en dónde estás y sabe dónde encontrarte. Y no solo eso, sino que está en camino a traerte de regreso. Jesús llegó. Versículo 4 de Juan 21. Al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Lo repetimos: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. ¿Saben lo que pasa cuando Jesús se acerca mientras estamos perdidos? ¿Saben lo que sucede cuando Jesús se acerca a nuestra vida en aquellos momentos en que nosotros estamos en el lugar donde no deberíamos estar y no nos damos cuenta que Jesús está ahí? Si hoy estás en la barca en donde no debes estar, quiero decirte algo, te tengo noticias. Jesús está allí aunque no lo puedas ver. Jesús estaba en esa orilla y dice que no lo notaban. No lo notaban. Pedro estaba viviendo todavía en su ansiedad, en zozobra, en su tristeza. Y Jesús estaba allí y no lo notaba. Así que si tú eres de los que todavía en la noche llora, de los que tienen ansiedad por el mañana, de los que no saben qué va a pasar con ellos en el futuro y se sienten abandonados, quiero decirte algo: es probable que Jesús esté más cerca de lo que puedas pensar. Y Jesús regresó ahí no para cobrar cuentas con Pedro. Jesús regresó a buscar a Pedro porque Jesús amaba a Pedro a pesar de que le había fallado. ¿Quién busca a alguien que falló? ¿Quién busca a alguien que lo abandonó en el peor momento? ¿Quién va a buscar a alguien que lo traicionó? Pero Jesús regresó a ver a Pedro. Jesús regresó a buscar a Pedro. ¿Por qué Jesús regresó a buscar a Pedro? ¿Por qué?
¿Por qué? Y esto me deja una gran lección y quiero compartirla con ustedes. Jesús regresó a buscar a Pedro porque Jesús ya sabía de antemano que Pedro le iba a fallar. Cuando Jesús se acercó a Pedro y le dice: me van a abandonar, Pedro le dice: no, Señor, jamás te abandonaremos. Y Jesús le dice: ay, Pedrito, me vas a abandonar. Pero eso le estaba diciendo: yo ya sé que tu condición humana te hace imposible que no falles. Todos vamos a fallar. Todos vamos a fallar. Y el mensaje y esa joya escondida que encuentro ahí es la siguiente: Jesús pudo buscar a Pedro y perdonarlo porque él ya se había programado, ya había presupuestado que Pedro le iba a fallar. En otras palabras, siempre que presupuestamos que los demás nos van a fallar, va a ser más fácil reconciliar. ¿Sabe por qué hay matrimonios que nunca volvieron a reconciliarse? Porque nunca presupuestaron que se iban a fallar. ¿Sabe por qué hay relaciones que nunca volvieron a ser igual? Porque presupuestaron que jamás se iban a fallar. Y claro, todos nos hacemos cuando nos casamos hacemos una promesa, y es: te voy a amar. Sí, venga. Te voy a amar para toda la vida. Voy a estar allí siempre. Pero habla de todo lo bueno. Yo creo que en nuestras promesas deberíamos de incluir: te voy a amar aunque me falles. Si hay alguien que se va a casar aquí en algún momento, no se case sin contemplar de que esa persona le va a fallar. Si alguien va a hacer cualquier tipo de relación, de amistad, usted tiene que entender que esa persona le va a fallar. Si usted encontró nuevos amigos, dígale: hoy yo sé que me vas a fallar. Si usted tiene hermanos en Cristo, dígale: yo sé que me vas a fallar. ¿Sabe por qué las relaciones se rompen? Porque pensaban y esperaban que nunca les fallaran. ¿Sabe por qué amistades se rompen? Porque presupuestaron que nunca les iba a fallar. ¿Sabe por qué los hermanos se van enojados de la iglesia? Porque pensaron que los hermanos de la iglesia nunca le iban a fallar. Pero yo quiero anunciarles: pastor, puedes pararte. Este pastor les ama, nos ama. Pero usted tiene que presupuestar que no va a fallar. Yo tengo que presupuestar que yo te voy a fallar. Vos tenés que presupuestar que yo te voy a fallar. Gracias. Madre, vos tenés que presupuestar que yo te voy a fallar. Hermana, vos tenés que presupuestar que yo te voy a fallar. Y yo tengo que presupuestar que ustedes me van a fallar. El día que fallen, yo ya sabré que ustedes me iban a fallar. Si Jesús lo presupuestó con Pedro, ¿quién es usted para no presupuestarlo con su hermano? Jesús eligió a Pedro. Jesús no fue a buscar a alguien: este me va a fallar, este me va a fallar, este me va a fallar, este me va a fallar. Este no, este es el perfecto que yo ocupo. No. Jesús buscó a uno que le iba a fallar. Cuando usted busque un amigo, busque uno y sepa que le va a fallar. Cuando se vaya a casar, busque a una y sepa que le va a fallar. Pero Jesús pudo regresar. A buscarlo a Pedro, porque sabía que le iba a fallar. Él ya lo había perdonado desde antes. Estaba en aquella barca de nuevo. Había regresado a su lugar en el que no debería de estar, porque él había olvidado de que Jesús ya lo había perdonado antes de que lo fallara.
Jesús ya sabía. Así que Jesús no tiene problemas con aparecerse en la playa y ayudarles. Así que Jesús, aunque has estado lejos, Dios te ha ayudado con algunas cosas que tú esperabas que no te ayudara, a pesar de que has estado lejos, porque Dios ya sabía que le ibas a fallar. Qué amor tan grande el de Dios. Qué amor tan grande. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron, en el amanecer le dijeron, no, contestaron ellos. Qué cosas. Se habían ido a meter en el lugar en donde no deberían de estar. ¿Y cómo les fue? Mal. Siempre que nos alejamos de Dios, entramos en ese escenario de que pensamos que por nuestra cuenta vamos a arreglar todo, y nos damos cuenta hace un día de que no importa cuánto esfuerzo pongamos, hagamos, las cosas no funcionan si Dios no está. Jesús no había estado en esa noche, y mientras Jesús no estaba ni en la barca ni en la orilla, ellos no habían pescado nada. Hay cosas que no van a salir, que no van a funcionar hasta que permitas o hasta que te des cuenta que Jesús está cerca. Y Jesús un día se les aparece y les dice: amigos. Ay, Dios mío. Amigos. ¿Por qué Jesús les dice amigos? Pero aún así, aunque Jesús les dice amigos, ellos no podían reconocerle. ¿Sabes qué pasa, Isaac? Que hay veces que Jesús se presenta a través de amigos, a través de personas que conoces, y no te das cuenta que quien está hablando ahí es Jesús. No sé si me están entendiendo. Hay veces que Jesús llega de la manera que menos esperamos y te está hablando a través de alguien, de un compañero, de alguien. Conoces a esa persona, pero no sabes que es Jesús. Jesús te está hablando aunque no le conozcas. Y hay gente que te dice cosas que te deja como, ¿cómo me dijo eso? ¿Cómo se dio cuenta de eso? Es que Jesús se presenta de la manera que menos esperamos. Yo he entendido una cosa aquí. Que cuando alguien se aparta de Dios, no todos tenemos que caerle como las avispas, porque Dios sabe cómo llegarle a cada quien. Y todos tienen un momento diferente para volverse a encontrar con Jesús. ¿Qué sabía ese muchacho de esa entrevista? ¿Qué sabía él? Que a través de su voz Jesús estaba en la orilla de la playa y le decía: amigos. Y él le contestó como si nada, pero allí detrás de esa persona que se levantó con esa intención ese día, detrás de esa intención, allí estaba Jesús. Hay gente que te ha llamado, hay gente que te ha escrito, y detrás de esa intención, allí está Jesús diciéndote: ¿cómo estás? ¿Pescaste algo? ¿Cómo te va? ¿Está bien? No, decimos nosotros. Jesús les dijo: amigo, ¿han pescado algo? Y ellos dijeron: nada. Toda la noche. Así que miren que Jesús no les dice: eso te pasa porque no venís a la iglesia. ¿Ves? Jesús no le dijo: esto te pasa por andar de impío, por descarriado. Jesús no le dijo eso. Le dijo: amigo, no has pescado nada, déjame te ayudo pues. Y le dijo: echen la red al lado derecho de la barca.
Y entonces ellos hicieron caso, echaron la red al lado derecho de la barca. Y dice que inmediatamente, leámoslo. Versículo 6, entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y entonces ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Fíjese bien, hay un momento en que no han pescado nada, pero cuando Jesús llega a la orilla, las cosas cambian. Las cosas cambian. Así que hay mucha gente que se apartó. Hay mucha gente que está en la barca incorrecta, que se alejaron. Y que de momento las cosas parece que comienzan a cambiar y a ir bien. Y entonces muchos se confunden y dicen, bueno, pesqué, me fue bien a pesar de que estoy lejos. Y no se dan cuenta que lo que han conseguido, que lo que han pescado y la bendición que les ha llegado es simplemente el mensaje de Jesús diciéndole, yo estoy cuidando de ti todavía. Te vi con hambre, te vi con hambre, te vi cansado, te vi angustiado, te vi deprimido. Por eso vine aquí a la orilla y bajo mi voz, una vez más, como lo hizo cuando lo llamó a Pedro. Hace 3 años Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no has pescado nada, echa la red. Una vez más, 3 años después, Jesús le vuelve a decir, tira una vez más la red. Jesús lo vuelve a hacer. ¿Sabes qué te quiero decir? Lo mismo que Jesús te dijo el día que te llamó, te lo vuelve a decir hoy. Te lo vuelve a decir hoy. El mismo interés que Jesús tuvo por ti el día que te llamó es el mismo interés que Jesús tiene por tu vida hoy, por tu casa, por tus hijos, por tu familia. No importa cuánto tiempo fallaste, no importa cuánto tiempo te alejaste de Dios, no importa lo que pasó afuera. El mismo interés, la misma voz que un día llamó a Pedro hace 3 años, es la misma voz que hoy le está llamando. Y con la misma intención. Y ya no lo trae de nuevo y con una disciplina, con un castigo, sino que lo trae y lo comisiona para que nuevamente comience a hacer lo que había hecho. Pedro era uno antes de fallarle al Señor. Pero Pedro era diferente una vez que había experimentado la gracia de Dios. Es que a veces somos buenos experimentando los milagros de Dios. Pero mire bien esto, yo me di cuenta de esto, que los milagros no bastan para hacernos crecer y edificarnos. Es la gracia y el amor de Dios lo que nos edifica. Pedro vio milagros y falló. Pero una vez, escuche bien esto, una vez que Pedro experimentó la gracia de Dios, jamás fue igual. Jamás fue igual. Jamás fue igual. Así que Pedro se paró un día, predicó una palabra y 5,000 personas se convirtieron. Se paró otro día en otro lugar y predicó y 3,000 personas se convirtieron. Cuando Pedro iba pasando por la cuadra y el sol estaba aquí oblicuo, la sombra le daba a las personas, y cuando la sombra de Pedro pasaba por las personas, ellos se sanaban. Y un día, cuando Pedro no tenía nada en la bolsa, estaba un cojo ahí en la orilla del templo. Y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, de lo que recibí, de lo que me dio el maestro aquel día que me llamó cuando me había ido y que estaba perdido y había dejado todo, de eso que Dios me dio, hoy te doy, levántate y anda. Pedro era diferente. Somos diferentes cuando la gracia de Dios nos ha levantado. Somos diferentes cuando la gracia de Dios nos ha levantado. Quiero decirte algo, si la gracia de Dios te levantó, levanta la cabeza, no camines con vergüenza. Si la gracia de Dios te rescató, no camines avergonzado.
Y la iglesia, por favor, dele dignidad a la gente que Dios levante. Una de las cosas que yo me he encontrado que a la gente le cuesta venir, reconciliarse con Dios, es volverse a integrar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente siempre sale con: ya volviste, ¿verdad? Vos ya días no te miraba. Ajá. Bien descarriado andabas, ¿verdad? ¿Sabe cómo le dijo Jesús a Pedro? Amigo, ¿tenés hambre, verdad, Tito? ¿Cómo recibió Jesús a Pedro? Como un amigo. Cuando Pedro notó que era Jesús el que estaba ahí, dice que se tiró de la barca y vino de regreso a Jesús. Cuando llegó a la orilla, Jesús lo estaba esperando con un filete a la plancha, envuelto en papel aluminio, con ¿qué era? Cebollita, limón, ajo, tajaditas. Y Pedro llega a la orilla. Cuando Pedro llega, Jesús comparte con él. No le dijo: ajá, así te quería ver. No le dijo: ajá, ¿por qué te habías ido? Jesús le dijo: ¿tenés hambre, papadito? Vení. Cuando alguien cayó y regresa, abrácelo, abrácela. No le pregunte por qué no había llegado. Comparta. Tómense un cafecito y dígale: aquí estoy. La plática de Jesús con Pedro fue: Pedrito, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, te amo. Jesús no le dijo: bueno, te voy a poner en observación. ¿Sabe qué le dijo? Bueno, ¿me amas? Dale, papadito, anda a hacer lo que te había dejado haciendo entonces. Pero nosotros tenemos que esperar la observación. Los 6 meses, los benditos 6 meses o años. O que se corte el pelo. Yo creo que hay 2 cosas que aprender aquí. Es imposible no ponerse en los zapatos de Pedro, identificar si nosotros nos hemos alejado y que todo lo que hemos escuchado ha sido la voz de Jesús diciéndonos que regresemos. Pero también es imposible no aprender como iglesia cómo actúa Jesús y cómo recibir y restituir a los que han fallado. La iglesia debe de tener un código de restitución de los que fallaron. Y el código no lo debe de poner la junta de pastores, ni la denominación, ni los estatutos. El código de restitución debe ser el que Jesús hizo. ¿Me amás, papadito? Anda, apacentar mis ovejas.